buenas tardes, profe John Jairo y compañeros que podrían llegar a ver este video. Este video lo hago en función de resolver el ejercicio de la actividad evaluativa número 4 que nos ha dejado el profe, donde estamos evaluando las funciones para hallar el área en el plano cartesiano, ¿sí? El área entre una recta, o en este caso el ejercicio entre dos rectas. La fórmula normalmente nos dice que es para hallar el área entre el eje X y una recta o una curva, o sea, el área debajo de una curva. En este caso no hay una curva, sino que es una recta. Ok, entonces conforme a eso voy a tratar de ilustrar aquí la información que el profe nos deja en el ejercicio, donde nos dice que en el plano cartesiano hay dos rectas, que equivale la primera a un punto de 0,0, ¿sí? Y un segundo punto de 8,8, ¿sí? Este vendría siendo los dos puntos de la primera recta. Entonces, si lo llevamos al plano, decimos que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, pongamos esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo llevo hasta el 8 y hasta el 9, porque nuestro máximo punto va hasta el 8, el resto es en 0. Entonces digamos que aquí en este plano nos cabría. Y todos los valores son positivos. Entonces no tendríamos ni para menos X ni para menos Y, ¿sí? Estaría aquí en la área positiva. Entonces si ubicamos el primer punto de 0 sobre el eje X y 0 sobre el eje Y, eso nos daría esta parte. El segundo punto nos dice que es en el 8 sobre el eje X y 8 sobre el eje Y, o sea que sería por esta área más o menos aquí. Entonces nuestra primera recta nos dice el ejercicio que es esta, ¿sí? Más o menos derecho. Hay otra segunda recta que nos dice el área que nos están pidiendo, y esa segunda recta nos dice que el primer punto es en 0,6 y que pasa también por el segundo punto 8,8, ¿sí? Que este punto es igual a este, o sea que es este, pero necesitamos hallar este que es diferente, que es 0 en el eje X y 6 en el eje Y, es decir, por aquí. O sea que si trazamos una recta sobre esos dos puntos nos daría esto. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? ¿Cuál es el valor de esta área? De esta área, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de esta área? Como les decía al principio, eso se halla por una fórmula de integral definida que la veremos más adelante. Pero para esa fórmula de integral definida necesitamos la función de esta recta y de esta recta, porque en estos momentos solamente está trazada y tenemos solamente los puntos, pero no sabemos qué función es. ¿Ok? Bueno, entonces el mismo ejercicio nos dice que para poder hallar esa función de esas dos rectas, tenemos una fórmula que nos dice que la pendiente, para hallar la pendiente, es el punto número del eje Y, o sea, el punto número 2 del eje Y, menos el punto 1 del eje Y. ¿Sobre qué? Sobre el punto del eje X número 2 menos el punto número 1 del eje X.
teniendo esta pendiente, entonces ya podemos hallar la función, que la fórmula de la función es igual a y menos y1, ¿sí? Igual a la pendiente de x menos x1, ¿sí? Confirmamos que realmente esa sea nuestra fórmula de ecuación de la recta. Esta sería para hallar la pendiente de la recta, y con esta información de la pendiente hallaríamos la ecuación de esa recta, que es la que necesitamos para integrarla y poder hallar el área. Entonces vamos primeramente a hallar la pendiente y la función, la ecuación de esa recta, de esta primera recta, que pasa por estos dos puntos. Entonces, reemplazando, decimos que m es igual, la pendiente es igual a y2, aquí entonces decimos que este es x1, y1, y este es x2, y2. Entonces, si dice que y2, ¿sí? Aquí equivale a 8, menos y1, que es igual a 0, y x2, que es igual a 8, menos x1, que es igual a 0, resolvemos esta operación, y aquí decimos que 8 menos 0 es igual a 8, y 8 menos 0 es igual a 8. Simplificamos esto, y esto pues 8 dividido 8 pues nos da 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestra pendiente de esta recta es igual a 1. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ponerla como para tenerla en cuenta. El primer valor que nos piden allá. Ahora, esta pendiente la hallamos para poder hallar la fórmula. Entonces reemplazamos diciendo que y menos y1, que es igual a 0, ¿cierto? Que es igual a la pendiente que ya hallamos, que la número 1 es el 1. ¿Pendiente 1 de qué? De x menos x1, que es equivalente a 0. Ok, entonces aquí resolvemos porque necesitamos hallar ese valor de y, ¿sí? Para nuestra fórmula. Despejamos y digamos que y, pasaríamos el 0, si está negativo pues pasaría a sumar y resolveríamos esta operación, pero este 0 finalmente cualquier número que vayamos a sumar o restar sobre 0 pues nos va a dar 0, entonces ya prácticamente lo eliminamos, y aquí ya sí tomamos esta función que sí tiene un valor agregado y dice que sería 1 por x y 1 por 0. Entonces si es 1 por x pues nos da 1x, o en su defecto pues da lo mismo que x, 1 por 0 pues da 0. Entonces aquí esta parte ya digamos que 0 pues ya no nos daría, porque esos 0, 0 se cruzan, ¿sí? Daría 0, pues no es necesario ponerlo. O sea que hasta aquí llegaría nuestra primera función o nuestra ecuación de esa recta, donde nos dice que y es igual a x. Ese era el primer valor que nos estaban pidiendo en la primera recta. Ok. Ahora vamos a hallar, perdón, borré la fórmula. Ok, creo que me la sé. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Sobre esta segunda recta hallar esa misma información. Entonces podemos decir que x es igual a 1 de y1 y x2 y2. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Nos decía que m, la pendiente, es igual a y2, que es igual a 8, ¿cierto? Menos y1, que equivale a 6. ¿Sobre qué? Sobre x2, que equivale a 8, menos x1, que equivale a 0. Resolvemos esta operación, entonces 8 menos 6 es igual a 2, ¿sí? Y 8 menos 0 es igual a 8. ¿Ok? Entonces digamos que aquí podemos simplificar, ¿sí? Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Entonces aquí esto nos daría un cuarto, ¿sí? Que m es igual a un cuarto. ¿Listo? Entonces esa sería nuestra pendiente. Ok. Sobre esta pendiente ahorita necesitamos hallar la ecuación, que es y menos y1, que en este caso sería 6, igual a ¿qué? A la pendiente, que es 1 sobre 4 de ¿qué? De x menos x1, que es igual a 0. ¿Listo? Resolvemos esta operación. En este caso ya no es 0, pasaría este a sumar, pero resolvemos esta operación. Pues despejemos y.
y es igual 1 sobre x por 1 por 1 por 0. 1 sobre 4 por 0. En este caso, pues, para multiplicar este fraccionario, pues, decimos que esto es como si estuviera sobre 1. Entonces, 1 por x haría 1x, pero tomamos que es 4, que es x, perdón. Y 4 por 1, pues es 4, ¿cierto? Y 1 de x es igual a 0. Entonces, aquí esta parte ya se resolvería, pero teníamos este 6 restando, lo pasaríamos a sumar. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya tendríamos resuelta nuestra segunda ecuación de la segunda recta. Entonces tendríamos que y en este caso sería x sobre 4 más 6. Ok, aquí resolvemos esta parte, ya tendríamos resuelto. Ya tendríamos nuestras dos funciones de las dos rectas, que nos dijeron en el principio. Ahora, vamos a hallar, entonces aquí sí necesitamos la función de del área, ¿sí? Que es área igual a la integral del primer intervalo inferior sobre el intervalo superior de la función de x. Que eso es igual a ¿qué? Al área, que es la función definida, ¿sí? Del intervalo superior menos la integral definida del intervalo inferior. Esta ya es nuestra fórmula para hallar el área, pero necesitamos primero estas dos funciones para poderla reemplazar aquí. Entonces, si volvemos a revisar nuestro ejercicio, entonces teníamos por aquí que esto era 8, por aquí había un 6 y por aquí un 8, ¿sí? Este era un primer punto, este era un segundo punto y por acá había otro, ¿sí? Entonces, teníamos esto, ¿cierto? Entonces, nuestra primera función de esta recta vendría siendo y igual a x, ¿sí? Y de esta función sería y igual a x sobre 4 más 6, ¿cierto? Ahora, entonces, el planteamiento de mi desarrollo para la pregunta del ejercicio es que vamos a hallar primero esta área, ¿sí? Perdón. Esta área pasaría por aquí, ¿sí? Que nos pide acá en esta fórmula, entonces del área inferior hasta el área superior, que aquí en este caso sería 8 y que pasa por esta área que sería 0, ¿cierto? ¿De qué? De esta función. De esta función primero. Si yo hallo esta función, me va a dar el área completa, desde el eje X hasta esta recta, sobre estos intervalos. Pero como no me están preguntando toda esta área, sino solamente esta, ¿sí? Entonces después haría la función de esta y se la restaría a esta total para saber qué es este valor de esta área. ¿Listo? Ese es planteamiento para resolver esta función. Pero para poder reemplazar aquí, entonces tomaremos primero esta función y luego esta y la restaríamos al final para poder darnos cuenta cuál es la equivalencia de esta área, que es la que nos están preguntando. Estos intervalos de 8 y 0 son los que vamos a reemplazar acá. O sea que vamos a hallar la integral del intervalo inferior de 0 hasta el intervalo 8, que es el superior. Ok. Quería explicar esa parte para tenerlo más claro. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar esta fórmula. Entonces, decimos que sería la integral del intervalo 0 hasta 8 de la función x sobre 4 más 6 de x, ¿cierto? Primero debemos integrar esta función. Hacemos la integración de, esa función, que viene siendo
sumado a un exponente, sumarle 1 al exponente sobre el exponente. En este caso, si asumimos que está x a la 1 más 1, pues sería x a la 2 sobre 4 a la 2, que sería 8. Más integral de 6, que vendría siendo 6 por x, pues 6x. Sería esta integral de qué valores, de qué intervalos, del 0 hasta el 8. Ok, entonces esta integración de esta función ya la reemplazamos en estos valores para poderlos restar y que nos dé un área. Entonces aquí vamos a reemplazar. Entonces si x vale 8, ¿sí? Tomamos primero el intervalo b, que es equivalente a 8. Entonces decimos que sería 8 por 8, 64. ¿Sobre qué? Sobre 8, porque no tenemos ahí, perdón, no tenemos x, entonces es 8. Más 6x, que es 6 por 8, sería 48. Ok, esta sería la primera función. ¿Cuál sería la segunda función? Evaluada en el intervalo inferior, que es A. Le reemplazamos por ese intervalo, les decimos que x a la 2, que sería 0, o sea 0 por 0 pues sería 0, y sobre 8, ¿sí? Pero 0 dividido 8 pues da 0, ¿cierto? Más que, más 6 por 0, 6 por 0 pues da 0. Entonces esta función prácticamente se cancelaría porque pues aquí no habría ser más 0, pues es 0. ¿Listo? Si resolvemos esta operación, aquí podemos ya simplificar esta parte y decir que 64 dividido 8 nos daría 8. ¿Más qué? Más 48. ¿Menos qué? Menos 0, pero ya sabemos que ese número no nos va a dar. O aquí pues lo podemos poner. Después de esto, ¿qué nos dice? Que 8 más 48 es igual a 56 menos 0. O sea que esto es igual a 56. O sea que nuestra primera área que vamos a hallar en la primera función de la recta es igual a 56. Como lo decía ahorita en el otro ejercicio de la recta, nos dice, teníamos algo parecido a esto, que hay un 8, por aquí hay un 6 y por aquí hay un 8, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, por acá hay otro punto. Entonces, como hallamos la de la segunda recta, que era 0,6 y 8,8, perdón, esta. Entonces, ¿qué hallamos? Esta área. Entonces, intervalo 0, intervalo 8. ¿Sobre qué función? Sobre esta que era x sobre 4 más 6. Entonces, esta área equivale a 56, pero como veíamos que trazaba otra recta por aquí y nos están pidiendo es esta área, entonces ahorita vamos a hallar esta para restársela al total y ahí sí darnos cuenta cuánto es esto. Bueno, eso es algo rápido como para aterrizarnos sobre el planteamiento del ejercicio que estoy haciendo. Ok, ahorita entonces tomamos esta misma función, pero sobre la recta de abajo, de la parte de abajo. Entonces decimos que esto es una integración del intervalo inferior 0 y superior 8 de la función x de x, ¿cierto? Entonces si hacemos aquí una integración de esta x, decimos que x a la 2 le daría x a la 1 más 1, le daría x a la 2 sobre el exponente 2. Ya aquí para acá no tenemos nada más. ¿Listo? ¿De qué? Del intervalo inferior 0, término inferior 8. Pasamos entonces a reemplazar este 8 en esta x. Entonces tenemos este primer factor evaluado en el eje superior, que es el que nos piden acá. Entonces x a la 2 es como si fuera 8 por 8, 64 sobre 2, ¿cierto? O sea que este sería nuestro primer valor integral definido sobre el intervalo superior, menos el intervalo definido, la integración definida del intervalo inferior. Entonces si aquí decimos que este 0
Entonces 0 por 0 pues es 0, 0 sobre 2, pero esto 0 dividido 2 pues va a dar 0, ¿sí? Esa sería la solución hasta el momento. Si vamos a resolver esta parte para hallar nuestra área, entonces pues aquí hacemos la operación y decimos que 64 dividido 2 es igual a 32. Y 0 dividido 2 pues es 0. Entonces esta primera área, esta segunda área, 32 menos 0 es igual a 32. Entonces esta sería el valor de nuestra segunda área. Equivale a 32. Ok. Como les decía ahora, en el otro ejemplo, ya para finalizar, entonces ya tengo, ahora sí, vamos a ver lo más bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el eje X, este es el eje Y. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el planteamiento que nos dieron fue que era un punto en el 0,0 y en el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Esta es nuestra primera recta que había, ¿cierto? Y la otra está ubicada en el 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. ¿Listo? ¿Qué pasa por el otro punto que era 8,8? Esto pasaba. Y nos pedían esta área. Entonces, evaluamos sobre este intervalo y dijimos que nuestra primera área equivalía a 56. Toda esta área equivalía a 56. Pero no nos está pidiendo toda esta área, me está pidiendo solo esta. ¿Sí? Entonces, esta área la hallamos y fueron 32. Ahora sí, si toda esta área equivale a 56 y le quito 32 de este pedazo, eso nos va a dar que el área solicitada del ejercicio es equivalente a 24. Esta área de la recta X sobre 4 más 6 y esta ecuación de Y igual a X equivale a 24. Bueno, pues profesor, creo que hasta ahí se termina el ejercicio del planteamiento como lo tenía presupuestado. Ahí pues ofrezco disculpas por la improvisación. La verdad es que creo que de pronto no muchos tenemos la facilidad de contar con un espacio para este tipo de ejercicios, este tipo de explicaciones, un tablero o algo así por el estilo, pero digamos que esto fue lo que se me vino a la mente y poderlo como explicar de una mejor manera para que todos lo vieran y entendieran mi planteamiento sobre el ejercicio. Muchísimas gracias y espero haya cumplido con las expectativas de lo solicitado. Muchas gracias, hasta luego.